La empujaron hacia el temido guerrero apache como si fuera una res sin valor. Pero nadie podía prever que aquel indígena feroz le otorgaría aquello que su propia sangre jamás supo darle: honor, consideración y un amor tan profundo que transformaría para siempre el destino de dos culturas distintas. El astro rey se escondía detrás de los picos montañosos de Chihuahua, cuando Paloma Herrera concluyó la limpieza del último espacio de la cantina de su familia. Sus manos callosas, endurecidas por incontables jornadas de labor intensa, se estremecieron al percibir las voces elevadas que provenían del cuarto posterior. No era novedad que su tío Evaristo mantuviera discusiones con individuos peligrosos, pero esta ocasión tenía un matiz distinto, algo que provocaba escalofríos. No dispongo del dinero, Coronado. Las palabras de Evaristo surgían entrecortadas, llenas de angustia. Necesito más plazo. Solo 7 días más. La carcajada despiadada que resonó hizo que Paloma temblara. Reconocía perfectamente esa risa. Todo San Miguel de las Cruces la conocía. Era la risa característica de Joaquín Coronado, el individuo que dominaba todo el comercio ilegal entre México y Estados Unidos, quien había transformado su pueblo en tierra sin ley. Tiempo. La voz de Coronado era similar al silbido de una víbora. Te concedí tiempo, Herrera. Medio año completo, y ahora me adeudas 3,000 pesos en plata, metal precioso que invertiste en ese whisky adulterado que comercias aquí. Paloma se aproximó cautelosamente a la puerta semiabierta. Por la hendidura observó a su tío, quien alguna vez fue un hombre robusto y digno, ahora doblegado cual can temeroso, ante los 5 individuos armados que cercaban la mesa. Coronado, luciendo su traje negro y su bigote perfectamente acicalado, manipulaba una moneda plateada mientras conversaba. «Escucha, Evaristo», prosiguió Coronado con fingida cordialidad. «Somos viejos conocidos. No deseo perjudicar a tu familia, pero los negocios son así. Si no liquidas la deuda mañana al alba, incendiaré este establecimiento con todos ustedes dentro». El corazón de Paloma se paralizó. Era consciente de que Coronado no lanzaba amenazas sin fundamento. El año previo había reducido a cenizas el comercio de los Mendoza por una deuda insignificante. Don Aurelio Mendoza jamás logró recuperarse de las quemaduras, y su esposa perdió la cordura por el sufrimiento. «Joaquín, por favor». Evaristo se incorporó con las piernas temblorosas. «Somos personas honorables. Jamás hemos incumplido nuestras promesas. Pero este año las cosechas resultaron desastrosas. La gente apenas tiene recursos para subsistir, mucho menos para beber». «Silencio». Coronado golpeó la mesa con violencia, haciendo que las botellas se tambalearan. «No me interesan tus justificaciones. Quiero mi dinero o algo que tenga el mismo valor». Paloma observó cómo su tío tragaba con dificultad, sus ojos brillantes conteniendo lágrimas. En ese instante percibió pasos suaves detrás de ella. Era su abuela Remedios, la matriarca más sabia del pueblo, aproximándose con su bastón de madera ya labrada. «Niña», le susurró al oído, «acompáñame. No deberías estar escuchando estas cosas». Pero Paloma permaneció inmóvil. Algo en el semblante de su abuela le revelaba que la anciana ocultaba más de lo que aparentaba. Los ojos de Remedios, habitualmente cálidos como chocolate derretido, ahora mostraban una frialdad inquietante. «Abuela», musitó Paloma, «¿qué será de nosotros?». Remedios la sujetó del brazo con una fuerza sorprendente para una mujer octogenaria. «Ven, mija, necesitamos conversar». La guió hacia la cocina, donde normalmente el aroma del chile y la masa de maíz le brindaba consuelo. Pero esta noche incluso esos olores familiares parecían estar contaminados por el temor que invadía la casa. «Paloma», comenzó Remedios, dejándose caer pesadamente en una silla de madera. «Eres una joven fuerte, más de lo que imaginas. Y a veces, mija, la fortaleza implica realizar sacrificios que otros no pueden hacer». Un escalofrío extraño atravesó el pecho de Paloma. «¿Qué quiere decir, abuela?». La mirada de Remedios esquivó la suya. «Existe un hombre, un apache. Se llama Nahuel.
Domina las montañas del norte donde Coronado no se atreve a entrar. Si alguien consiguiera su protección, un apache, Paloma retrocedió horrorizada. Había oído las historias que todos contaban. Los apaches eran salvajes despiadados que secuestraban mujeres, torturaban a sus cautivos hasta la muerte y bebían la sangre de sus enemigos caídos. Abuela no puede estar hablando en serio. Escúchame con atención, niña. Remedios se irguió su voz adquiriendo la dureza del hierro forjado. Este apache no es como los monstruos de las historias que has escuchado. Es un líder sabio que incluso sus adversarios más acérrimos respetan. Y comprende el valor de los acuerdos. Si una familia le ofreciera algo de suficiente valor a cambio de su protección, el mundo de Paloma comenzó a desmoronarse bajo sus pies. No podía ser verdad. Su propia abuela no podía estar insinuando lo inimaginable. Algo de valor. Su voz emergió como un hilo quebrado. Algo como yo. El silencio prolongado de Remedios fue más elocuente que cualquier respuesta. Paloma sintió que un peso invisible le oprimía el pecho hasta asfixiarla. No podía respirar ni pensar con claridad. Solo podía sentir la horrible revelación de que para su familia, ella no era más que una mercancía, un objeto de intercambio para preservar sus vidas. Sin pronunciar palabra huyó de la cocina. Atravesó la cantina desierta y se internó en la oscuridad de la noche mexicana. Sus pies la condujeron instintivamente hacia el río, su refugio de siempre. Las lágrimas surcaban sus mejillas como riachuelos de amargura, empapando su vestido desgastado. Se sentó en la orilla rocosa donde el agua murmuraba antiguos secretos bajo el resplandor lunar. Aquí su madre le había enseñado a trenzarse el cabello cuando era pequeña. Aquí había soñado con encontrar un amor verdadero, alguien que la valorara como persona. ¿Por qué lloras, hija mía? Paloma se sobresaltó. El padre Miguel surgió de la penumbra, su sotana negra ondulando suavemente en la brisa nocturna. El anciano sacerdote, que ya pasaba los 70 años, conservaba en sus ojos azules una mirada dulce y penetrante. Padre Paloma no encontraba palabras para expresar su angustia. Si Dios existe, ¿por qué permite que los inocentes sufran tanto? Miguel se acomodó junto a ella en una piedra lisa. Ah, esa pregunta eterna que surge cuando el mundo se torna demasiado cruel. Pero dime, Paloma, ¿has contemplado alguna vez un diamante sin pulir? Ella movió la cabeza negativamente, desconcertada por tan peculiar cuestionamiento. Un diamante en su estado natural parece una simple roca, prosiguió el sacerdote. Opaca, sin destello, aparentemente insignificante. Pero cuando es sometido a la presión y el calor intenso, se transforma en algo de una belleza incomparable. A veces, mijita, el Señor permite que atravesemos el fuego, no para destruirnos, sino para manifestar nuestra verdadera esencia interior. «¿Y si no hay nada bello que mostrar?», susurró Paloma con la voz entrecortada. Miguel posó su mano paternal sobre su hombro. «En ti, pequeña, observo un corazón más valioso que el oro puro. Veo una valentía que aún desconoces. Y percibo algo más, un destino que trasciende este pueblo diminuto y sus temores mezquinos». Paloma intentó aferrarse a las palabras del sacerdote, pero la carga de su realidad era abrumadora. Al regresar a su hogar una hora después, encontró a su tío aguardándola en el umbral. Su semblante estaba desencajado, sus ojos enrojecidos de tanto llorar. Paloma murmuró apenas: «Tenemos que conversar». Las palabras sobraban. En la mirada de Evaristo, ella pudo leer su destino. Sería entregada al apache. Sería ofrendada en el altar de la supervivencia familiar. ¿Cuándo? Fue todo lo que logró articular. Mañana al mediodía. Nahuel vendrá al pueblo. Yo le haré llegar un mensaje esta noche. Paloma asintió mecánicamente, como si fuera otra persona quien controlara sus movimientos. Mamá está enterada. Evaristo cerró los párpados. Esperanza llora en su habitación. No quiere verte. Dice que no puede sostenerte la mirada. Esa noche Paloma se recostó por última vez en su modesta cama.
Por la ventana las estrellas brillaban con inusual intensidad, como si el firmamento quisiera regalarle una última imagen de belleza para atesorar. Mientras contemplaba el cielo nocturno, hizo una promesa silenciosa. Sin importar lo que el destino le deparara con el Apache, preservaría su dignidad intacta. No permitiría que su espíritu se quebrara. Y si el destino dictaba su muerte, partiría como Paloma Herrera, no como una simple mercancía sin identidad. El alba llegó demasiado veloz, trayendo consigo el día que transformaría su existencia eternamente. El sol en su cenit caía implacable como metal fundido sobre la plaza de San Miguel de las Cruces, cuando el eco de cascos retumbó contra las piedras del pavimento. Paloma, ataviada con su única prenda inmaculada, un vestido de algodón azul heredado de su madre, sintió que su corazón se detenía al escuchar aquel sonido que marcaría su destino. Tras las ventanas entreabiertas, las miradas curiosas y atemorizadas de los vecinos observaban. Doña Carmen realizó 3 señales de la cruz antes de cerrar sus contraventanas. El pequeño Tomás buscó refugio tras las faldas maternas. Hasta los canes del pueblo parecían haberse esfumado como presintiendo la llegada de una amenaza. Y entonces lo divisó. Nahuel apareció por la calle principal montando un soberbio corcel negro, como el abismo, una bestia que parecía emerger de las antiguas leyendas. El Apache poseía una presencia que dominaba todo el espacio circundante. No por su físico, aunque era alto y corpulento, sino por un aura indefinible que emanaba poder y dominio absoluto. Su tez recordaba a la tierra humedecida por la lluvia curtida por años bajo el sol desértico. Su cabellera negra como el carbón caía hasta sus hombros adornada con una única pluma de águila que resplandecía bajo la luz. Portaba una camisa de cuero finamente elaborada y pantalones que se ajustaban a sus piernas musculosas. Pero lo que más impactó a Paloma fueron sus ojos. Eran como obsidiana profundos e indescifrables, que parecían penetrar hasta el alma de quien los contemplaba. No mostraban la crueldad esperada, sino algo mucho más inquietante. Una inteligencia aguda y calculadora que analizaba cada detalle de su entorno con la precisión de un cazador experimentado. Evaristo abandonó la cantina con pasos pesados, como quien camina hacia su último amanecer. Sus manos temblaban sin control mientras se aproximaba al Apache. Paloma observó las marcas de sudor que empapaban la camisa de su tío, a pesar del frío que había persistido durante toda la mañana. «Señor Nahuel», balbuceó su tío quitándose el sombrero con movimientos torpes. «Le agradezco su presencia. Nosotros hemos analizado su propuesta». Nahuel mantuvo el silencio por unos instantes. Sus ojos recorrieron metódicamente la plaza, registrando cada ventana sellada, cada rincón oscuro, donde alguien pudiera ocultarse. Era un hombre habituado a detectar amenazas, reflexionó Paloma. Un guerrero que había prevalecido donde otros sucumbieron. Cuando finalmente rompió el silencio, su voz resultó inesperada. No era el gruñido áspero que se esperaría de un salvaje, sino un español refinado, pronunciado con un acento que denotaba formación. «¿Dónde está la mujer?». 3 palabras sencillas que resonaron como truenos en el silencio. Evaristo se volvió hacia la cantina y realizó un gesto desesperado a Paloma. Ella inhaló profundamente implorando a la Virgen María por fortaleza. Y emergió bajo la luz despiadada del mediodía. La mirada de Nahuel se posó sobre ella instantáneamente, y Paloma se sintió expuesta bajo ese escrutinio penetrante. Él la examinó desde sus zapatos desgastados hasta la trenza que descendía por su espalda, pero no como quien evalúa mercancía. Había algo más profundo en su expresión, algo indescifrable. Por primera vez en su existencia, Paloma enderezó su postura completamente, elevó el mentón y sostuvo la mirada del Apache. Si iba a ser entregada como ganado, mantendría su dignidad intacta. «Soy Paloma Herrera», pronunció con voz firme, aunque su corazón latía desbocado. Por un instante algo semejante a la sorpresa atravesó el semblante de Nahuel. Como si no hubiera esperado que ella hablara,
y menos aún que lo mirara directamente. Los apaches había escuchado Paloma en numerosas ocasiones. Sentían un profundo respeto por el valor, incluso cuando se manifestaba en sus adversarios. «¿Has venido por decisión propia?», inquirió él, y su tono revelaba matices inusuales. Era curiosidad lo que detectaba, o quizás un destello de respeto. Paloma percibió cómo Evaristo contenía la respiración a sus espaldas. Una mentira en este momento podría desbaratar todo el acuerdo. Sin embargo, ella jamás había sido una persona falsa independientemente de las circunstancias. «Vengo porque mi familia lo requiere», contestó con una franqueza descarnada. «Pero si me preguntas si esto es mi elección, la respuesta es negativa». Un silencio denso invadió la plaza. Evaristo dejó escapar un gemido sofocado, evidentemente temiendo que las palabras de Paloma lo echaran todo a perder. Sin embargo, Nahuel reaccionó de manera totalmente inesperada. Esbozó una sonrisa. No era una mueca maliciosa ni burlona. Era algo más sutil, como si valorara genuinamente su sinceridad en un mundo plagado de mentiras convenientes. «Honestidad», murmuró más para sí que para los demás. «Es más escasa que el oro en estos tiempos». Descendió del caballo con un movimiento elegante y se aproximó a Evaristo. Sobrepasaba por varios centímetros al tío de Paloma, y cuando habló su voz transmitía el peso de una autoridad incuestionable. «El trato es simple, Herrera. Tu sobrina viene conmigo. Yo garantizo que Coronado no volverá a molestar a tu familia. Las montañas del norte están bajo mi protección, y quien se atreva a tocar a los tuyos deberá responder ante mí». Evaristo asintió repetidamente cual perro agradecido. «Sí, señor». «Sí, gracias. No sabe cuánto...». Silencio. La palabra cortó el aire como una navaja. Nahuel se volvió hacia Paloma. «Tienes posesiones que desees traer». Paloma pensó en sus escasas pertenencias. El chal tejido por su madre, la pequeña cruz de plata heredada de su abuela, el libro de oraciones regalo del padre Miguel cuando aprendió a leer. Todo cabía en un pequeño envoltorio de tela. «Muy pocas», respondió. «Tráelas. No volveremos». Aquellas palabras la golpearon como tierra sobre una tumba. «No volveremos». Era sin duda el adiós definitivo a todo cuanto había conocido. Mientras se dirigía a la cantina para recoger sus pertenencias, captó murmullos a sus espaldas. «Creen que la violará esta noche. Los apaches son bestias salvajes. Pobre muchacha. Mejor ella que cualquiera de nosotros, ¿verdad?». Cada susurro era como un puñal en su corazón. Pero Paloma mantuvo erguida la cabeza. Al salir con su modesto atado, encontró a Nahuel aguardando junto a su montura. Había algo en su porte que denotaba premura más no crueldad. «¿Preparada?», inquirió. Paloma asintió, desconfiando de su propia voz. Él montó ágilmente y le tendió una mano. Por un instante Paloma dudó. Aceptar esa mano significaba un camino sin retorno. Pero al rozar sus dedos con los de él, experimentó algo totalmente imprevisto. Su mano era vigorosa, sí, pero también transmitía calidez. Y la manera en que la ayudó a montar tras él fue sorprendentemente delicada, casi protectora. Mientras el caballo se alejaba de la plaza, Paloma volvió el rostro para contemplar por última vez su tierra natal. Divisó a su madre Esperanza asomada tímidamente desde la ventana de la cantina. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero no salió a despedirse. Esa imagen quedó marcada en el alma de Paloma como hierro al rojo vivo. El trayecto hacia las montañas septentrionales transcurrió en completo silencio. Paloma temía lo peor. Esperaba que Nahuel la ultrajara, que la tratara con desprecio, que la considerara la posesión que técnicamente era ahora. Pero nada de eso ocurrió. Él mantuvo una distancia respetuosa, incluso durante la parada junto al riachuelo, para que los caballos saciaran su sed. Le extendió su cantimplora sin decir palabra, y cuando ella bebió no la miró con deseo como solían hacer los hombres del pueblo. «¿Por qué lo hace?», se atrevió a preguntar al fin, mientras el sol descendía y las montañas se erguían imponentes frente a ellos. «¿Hacer qué?», respondió con voz neutral carente de emoción. «Ayudar a mi familia».
protegernos de Coronado. ¿Qué obtiene usted de esto? Nahuel permaneció callado durante tanto tiempo, que Paloma creyó que no obtendría respuesta. Cuando al fin habló, sus palabras la dejaron perpleja. Coronado ha sido mi enemigo mucho antes que el tuyo. Todo lo que lo debilite me beneficia. Y yo solo soy un peón en su batalla contra él. Esta vez el silencio se prolongó aún más. Cuando Nahuel contestó, algo había cambiado en su tono. Algo que parecía casi fragilidad. Todavía no lo sé. Mientras se adentraban en territorio apache, Paloma empezó a notar indicios de vida. Columnas de humo elevándose desde campamentos lejanos, algún jinete apache que surgía en las cimas montañosas para luego esfumarse cual espectro. Era un universo completamente ajeno al suyo. Un mundo que parecía latir con ritmos ancestrales y profundos. Al alcanzar el campamento principal, el sol ya se había ocultado tras las montañas. El asentamiento superaba sus expectativas con decenas de tipis organizados en círculos concéntricos alrededor de hogueras que danzaban en la penumbra creciente. Los apache que los rodearon no mostraron animosidad directa, pero sus miradas eran penetrantes e inquisitivas. Paloma se sintió como una criatura exótica en exhibición. Una mujer en particular captó su atención. Era madura, quizás de 50 años, con el pelo trenzado con cuentas de turquesa y ojos que parecían penetrar más allá de lo visible. «Itzel», susurró Nahuel cuando la mujer se aproximó. «Esta es Paloma». La mujer llamada Itzel rodeó a Paloma como un depredador estudiando a su presa, pero no había maldad en su escrutinio. Era más como si estuviera descifrando mensajes ocultos en un lenguaje que solo ella podía comprender. Después de un momento, Itzel se acercó a Nahuel y le murmuró algo al oído en apache. Paloma observó cómo la expresión del hombre se tornaba severa. Luego se suavizó gradualmente. Después reflejó algo que parecía desconcierto. «Sígueme», le indicó Nahuel a Paloma sin prestar atención a las miradas curiosas de su pueblo. «Te mostraré tu lugar para descansar». Paloma anticipaba ser conducida a la tienda de él preparando su mente para lo inevitable. Sin embargo, Nahuel la guió hasta una tienda modesta pero impecable, completamente independiente de la suya. «Este es tu espacio», declaró con sencillez. «Aquí estarás segura y tranquila». ¿Mi espacio? Paloma no lograba disimular su asombro. «Pero creí que... Es decir, usted pagó por mí». La mirada de Nahuel se encontró con la suya. Y por un instante Paloma distinguió algo en sus ojos que la dejó sin palabras. No era deseo, ni crueldad, ni siquiera frialdad. Era algo más profundo, más genuinamente humano de lo que jamás había imaginado ver en el rostro del guerrero apache. «Nadie puede comprar a otro ser humano», afirmó con voz serena pero determinante. «Hice un acuerdo para proteger a tu familia. Eso no te convierte en mi posesión». Con estas palabras se giró y se dirigió hacia su propia tienda, dejando a Paloma de pie, en la entrada de la suya, más desconcertada que nunca. Esa noche, mientras escuchaba los tambores lejanos y los cantos en una lengua desconocida, Paloma comprendió que todo lo que creía saber sobre los apaches, sobre Nahuel, sobre su propia situación, podría estar completamente equivocado. Y por primera vez, desde que supo de su destino, experimentó el algo que pensó nunca volvería a sentir: esperanza. El primer rayo de sol que se filtró por la abertura de su tienda despertó a Paloma en una realidad que aún parecía un sueño extraño. No estaba en su pequeña cama de San Miguel de las Cruces. No escuchaba el canto familiar de los gallos de su vecindario. En cambio, sus oídos captaban sonidos completamente distintos. El susurro de conversaciones en apache flotaba en el aire mezclado con el chisporroteo de los fuegos matutinos y algo que la tomó por sorpresa: las risas cristalinas de niños jugando. Se incorporó despacio, sintiendo el dolor en sus músculos por la larga cabalgata del día anterior y por haber dormido sobre una áspera manta en el suelo duro. Al asomar la cabeza fuera de su tienda, la escena que contempló la dejó maravillada. El campamento apache,
distaba mucho de ser el círculo de bárbaros que había imaginado. Las mujeres se desplazaban con elegancia y determinación, algunas dedicadas a moler maíz, otras trabajando diestramente el cuero con una maestría heredada de generaciones. Los hombres, concentrados en afilar sus armas o reparar sus monturas, mostraban una serenidad en sus movimientos que la sorprendió gratamente. Y los pequeños. Los niños correteaban y reían con la misma alegría que los niños de cualquier rincón del mundo. ¿No es lo que esperabas ver, verdad? Paloma se sobresaltó. Nahuel se encontraba a pocos pasos, habiendo aparecido con tal sigilo que parecía haberse materializado de la nada. La luz matinal le permitió observarlo mejor. Era más joven de lo que había supuesto, quizás 30 años, aunque su rostro revelaba experiencias que superaban su edad. No, confesó ella con honestidad. Pensaba que sería diferente. Más salvaje, sugirió él con un dejo de ironía pero sin malicia. Las historias que cuentan los mexicanos sobre nosotros nos benefician. El miedo es un arma eficaz. Una mujer apache se aproximó portando un cuenco de barro que desprendía vapor. Era Ciyala, según oyó cuando Nahuel la saludó. Aparentaba unos 25 años con expresivos ojos almendrados y una sonrisa acogedora, que hizo que Paloma sintiera por primera vez desde su llegada que quizás no sería eternamente una extraña en este lugar. «Para ti», pronunció Ciyala en un español entrecortado, extendiendo el cuenco hacia Paloma. «Comida». El contenido era una mezcla aromática de maíz y carne que desprendía un aroma irresistible. El estómago de Paloma rugió sonoramente, recordándole que no había probado bocado desde el día anterior, provocando una sonrisa divertida en Ciyala. «Gracias», susurró Paloma sosteniendo el cuenco con manos temblorosas. «Ciyala te mostrará todo lo necesario», intervino Nahuel. «Las tradiciones, las tareas que deberás realizar». «Tareas». Paloma levantó la vista hacia él. «Aquí todos contribuimos. Nadie recibe sin dar algo a cambio». Su tono era firme pero comprensivo. «¿Qué sabes hacer?» Paloma reflexionó sobre sus capacidades. «Sé cocinar, coser, mantener el orden. También conozco sobre plantas medicinales, enseñanzas de mi abuela». La expresión de Nahuel cambió notablemente al escuchar sobre las hierbas. «¿Plantas medicinales?» «Sí. Para tratar fiebres, malestares estomacales, heridas difíciles de sanar». Paloma se encogió de hombros. Conocimientos básicos que toda mujer debería tener. Nahuel y Ciyala intercambiaron una mirada cómplice, como si compartieran un secreto que Paloma no alcanzaba a comprender. Los días posteriores establecieron una rutina que sorprendió a Paloma por su naturalidad. Colaboraba con las mujeres apache, participando en la preparación de alimentos, el tratamiento de pieles y paulatinamente aprendiendo expresiones básicas de su lengua. Comprobó que, contrariamente a los relatos que había escuchado los apache, tenían gran consideración por sus mujeres, tratándolas con dignidad. Ciyala se convirtió en su mentora y poco a poco en una verdadera amiga. Mediante una combinación de español básico y gestos expresivos, le transmitió las costumbres del campamento. Le enseñó a identificar plantas comestibles y venenosas. Gradualmente comenzó a integrarla en las charlas con otras mujeres. Pero al quinto día todo se transformó. Paloma asistía a Ciyala en la preparación del desayuno cuando oyeron un grito angustiado. Amaru, un pequeño apache de aproximadamente 6 años, había despertado con una fiebre intensa que lo hacía delirar. Su diminuto cuerpo temblaba por los escalofríos y su piel ardía como brasas. Itzel, la curandera del pueblo, había agotado todos sus recursos conocidos. Sin embargo, la fiebre del pequeño Amaru continuaba intensificándose. Paloma observaba discretamente mientras la anciana aplicaba sus remedios tradicionales y entonaba cánticos sagrados, pero notó la creciente inquietud en su mirada experimentada. «No sobrevivirá», exclamó Ciyala en español entre sollozos desgarradores. «Es el hijo de mi hermana, mi querido sobrino». Paloma sintió una profunda conmoción en su interior. Esta fiebre le resultaba familiar desde sus días en el San Miguel. El año pasado, un pequeño había sucumbido a síntomas similares.
Sin embargo, otro niño había logrado recuperarse gracias a una peculiar mezcla de hierbas que su abuela Remedios conocía, un secreto que pocos dominaban. Impulsada por la urgencia, se aproximó a la tienda donde el pequeño yacía postrado. Itzel alzó la vista a sus ojos, reflejando una mezcla de desesperación y recelo. «Por favor», pronunció Paloma en apache rudimentario antes de continuar en español. «Conozco esta enfermedad. Puedo ayudar». Itzel la examinó detenidamente, sopesando sus palabras. Tras una pausa tensa, la curandera se apartó. Paloma se arrodilló junto al enfermo, palpando suavemente su frente abrasadora. Los síntomas le resultaron inconfundibles. Las oleadas intermitentes de fiebre, los temblores incontrolables, el movimiento errático de sus ojos bajo los párpados. «Necesito corteza de sauce blanco, también menta silvestre». Se detuvo intentando recordar el término español para una planta que los apaches seguramente conocían con otro nombre. Una hierba acuática con diminutas flores doradas. Aunque Itzel mostró cierta reticencia, la seguridad en las palabras de Paloma pareció convencerla. Comenzó a recolectar los elementos solicitados, mientras Paloma se preparaba con manos temblorosas pero resueltas. Elaboró una infusión, siguiendo meticulosamente las enseñanzas de su abuela. Mientras las hierbas se mezclaban en el agua caliente, murmuró la plegaria que Remedios siempre recitaba durante sus curaciones. Que la fiebre se disipe como la bruma matinal. Que el espíritu del niño retorne a su cuerpo como el agua vuelve a su cauce. Al tener lista la preparación medicinal, asistió al pequeño a beber la infusión en pequeños tragos, susurrándole dulcemente en español su voz, actuando como un remedio calmante para el cuerpo afiebrado. «Tranquilo, mi niño, bebe despacio, pronto te sentirás mejor». Las siguientes horas fueron las más extensas que Paloma había experimentado. Permaneció vigilante junto al niño durante toda la noche, refrescando su frente con paños húmedos, ofreciéndole sorbos de la medicina cada vez que despertaba, y entonando suavemente las nanas que su madre le cantaba en su infancia. Siyala permaneció constante a su lado, mientras más integrantes de la tribu se congregaban alrededor de la tienda, aguardando noticias sobre el estado de Amaru. Fue en los momentos previos al alba cuando la fiebre finalmente cedió. Amaru abrió sus ojos lúcidos y despiertos por primera vez en varios días y solicitó agua con una voz débil pero estable. El sentimiento de alivio que inundó la tienda fue casi tangible. Siyala envolvió a Paloma en un abrazo mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, murmurando palabras de agradecimiento en apache, que no requerían interpretación. Itzel la sanadora se aproximó y colocó su mano sobre el hombro de Paloma. «Posees un don especial», expresó en un español cuidadoso. «Los espíritus se manifiestan a través de tus manos». Sin embargo, fue la aparición de Nahuel en la entrada de la tienda lo que provocó un cambio irreversible en el corazón de Paloma. Había estado lejos del campamento durante 2 días y era evidente que acababa de enterarse de lo sucedido. Su mirada se desplazó desde el niño ahora, descansando serenamente, hasta Paloma, quien permanecía arrodillada junto al pequeño con su vestido manchado de hierbas y el cabello revuelto tras la prolongada vigilia. «Tú salvaste a Amaru». Sonó más como una afirmación que como una pregunta cargada de un sentimiento que Paloma no lograba descifrar. «Hice lo que estuvo en mis manos», respondió ella repentinamente, consciente de su aspecto descuidado. Nahuel se aproximó y se arrodilló frente a ella. Sus miradas se encontraron y Paloma sintió como si él pudiera penetrar hasta lo más profundo de su ser. «¿Por qué?», preguntó con suavidad. «No son tu gente. No tienes ninguna obligación con nosotros». La pregunta la desconcertó. ¿Por qué había arriesgado todo por salvar a un niño apache? ¿Por qué había sentido que no tenía alternativa? «Es solo un niño», respondió finalmente. «Los niños no comprenden las diferencias entre mexicanos y apaches, solo conocen el dolor y el amor». Una expresión profunda y compleja atravesó el rostro de Nahuel. Permanecieron así arrodillados uno frente al otro, sobre el suelo terroso de la tienda, mientras el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. «Ven conmigo», dijo él al fin poniéndose de pie,
y extendiendo su mano. Paloma dudó por un instante, pero algo en su tono le indicó que no era una orden, sino una invitación. Tomó su mano y permitió que la guiara fuera de la tienda, alejándose del bullicio del campamento hacia un saliente rocoso que ofrecía una vista majestuosa de las montañas. Se acomodaron sobre una piedra lisa uno junto al otro, sin rozarse, contemplando cómo el sol del atardecer teñía las cumbres de dorado y violeta. «¿Qué percibes cuando me observas?», preguntó Nahuel inesperadamente. Paloma meditó su respuesta con cuidado. «Veo a un hombre que domina 2 lenguas, pero no encuentra su lugar en ninguna de ellas. Veo a alguien que carga con deberes que el destino le impuso. Y veo...» Vaciló dudando si proseguir. «¿Qué más distingues? Veo soledad», murmuró. «La misma soledad que ha sido mi compañera desde siempre». Nahuel se volvió para mirarla directamente. «¿Soledad? Tú tenías una familia, un pueblo. Personas que compartían tu sangre y tu idioma», objetó Paloma. «Pero jamás me comprendieron verdaderamente. Para ellos representaba únicamente otra boca que alimentar otra carga. Cuando me entregaron a ti simplemente confirmaron lo que siempre habían sentido, que carecía de valor real para ellos». «Te equivocas», afirmó Nahuel con voz queda pero firme. «Posees más valor del que ellos pudieron reconocer. ¿Cómo podrías saberlo apenas me conoces? Te conozco mejor de lo que imaginas». Dirigió su mirada hacia las montañas. «Mi padre era un comerciante mexicano que se enamoró de mi madre, una apache. Al nacer yo se avergonzó de mi existencia. Los mexicanos me consideraban un salvaje. Los apache me veían impuro. He existido eternamente entre 2 mundos sin pertenecer plenamente a ninguno». Paloma sintió una punzada en el corazón. «¿Qué sucedió con tus padres? Mi padre retornó a su vida mexicana con su esposa mexicana y sus hijos mexicanos. Mi madre falleció cuando yo tenía 12 años. Itzel me crió, pero siempre supe que era diferente. Por eso habla español también. Por eso es tan... educado». Nahuel esbozó una sonrisa amarga. «Mi padre me enseñó a leer antes de abandonarnos. Creía que la educación podría civilizarme. Lo único que logró fue hacerme consciente del desprecio que existía en ambos mundos». Permanecieron en silencio, cada uno cargando el peso de su propia soledad. Después de un momento, Paloma reunió el valor para formular la pregunta que la había estado atormentando. «¿Cuál fue la verdadera razón para ayudarme? ¿Por qué aceptó el acuerdo con mi tío?». El silencio de Nahuel se extendió tanto que Paloma creyó que no obtendría respuesta. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. «Porque cuando te observé en aquella plaza con la cabeza erguida y el fuego ardiendo en tu mirada a pesar de las circunstancias adversas, me vi reflejado en ti. Reconocí a alguien que se resistía a ser doblegada por el destino. Y ahora, después de presenciar lo que hice por Amaru». Nahuel se volvió hacia ella, y Paloma descubrió en sus ojos oscuros algo que le cortó la respiración. «Ahora veo algo más inquietante», confesó. «Veo a una mujer, capaz de hacer que un hombre como yo olvide todos los motivos por los que debe mantener su corazón blindado». La tensión entre ellos se volvió palpable. Paloma se sintió como si estuviera al borde de un abismo, consciente de que un paso más alteraría todo irreversiblemente. «¿Y eso sería malo?», preguntó con voz temblorosa. La mano de Nahuel se elevó como si fuera a acariciar su rostro, pero se detuvo a un suspiro de su piel. «Para personas como nosotros», respondió con voz ronca. «El amor es el privilegio más peligroso que podríamos permitirnos». Sin embargo, mientras pronunciaba estas palabras, sus ojos desmentían su cautela. Y Paloma supo con una certeza que la aterrorizaba y emocionaba simultáneamente que ya era tarde para ambos. El corazón desconoce la lógica y el suyo ya latía por este hombre enigmático y solitario que había demostrado ser la antítesis de lo que el mundo esperaba. Mientras regresaban al campamento en silencio, ambos eran conscientes de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no se cuestionaban si se enamorarían, sino qué harían cuando finalmente lo admitieran. Los días posteriores al rescate de Amaru
fueron los más extraordinarios y hermosos en la vida de Paloma. Durante las jornadas trabajaba junto a las mujeres apache, quienes ahora la consideraban una hermana. Pero cuando caía la noche y las llamas del fuego se convertían en brasas tenues, cuando el silencio envolvía el campamento, Nahuel aparecía sigilosamente junto a su tienda. No intercambiaban palabras de amor ni se permitían más que roces casuales, que sin embargo encendían sus pieles como brasas ardientes. Existía algo indescriptible en la manera en que él la contemplaba, en cómo ella inconscientemente buscaba su presencia, que revelaba un sentimiento creciendo peligrosamente entre ambos. ¿Qué te trae aquí cada noche?, le cuestionó una tarde mientras contemplaban el ocaso desde su peñasco predilecto. ¿Por qué contigo puedo ser simplemente yo mismo, Paloma?, contestó él. No el líder, no el mestizo, no el conflicto por resolver, solo yo mismo. El corazón de Paloma se estremeció con sus palabras. También me siento diferente a tu lado, como si por primera vez alguien me viera tal como soy. Sus manos descansaban sobre la roca tan próximas que podía percibir el calor emanando de su piel. Nahuel deslizó lentamente la suya hasta que sus dedos se encontraron. Fue un contacto tan delicado que podría parecer fortuito, pero ambos sabían que no lo era. Paloma. Su voz sonaba áspera, cargada de un conflicto interno que ella podía percibir. Lo que está surgiendo entre nosotros es peligroso, completó ella. Lo sé, no solo peligroso, es imposible. Sus dedos se entrelazaron completamente. Yo soy apache, tú eres mexicana. Mi gente ya desconfía por ser forastera. Si supieran que yo... ¿Que tú qué? El corazón de Paloma latía tan intensamente que estaba convencida de que él podía escucharlo. Nahuel se volvió hacia ella y en su mirada vio una intensidad que la dejó sin aliento. Que me estoy enamorando de ti. Las palabras flotaron en el aire como una confesión sagrada. Paloma sintió que el tiempo se detenía, que solo existían ellos dos en aquella montaña bajo aquel cielo infinito. Nahuel. Comenzó, pero él se levantó abruptamente, quebrando el momento. No digas nada. Su voz sonaba áspera, desesperada. No hagas esto más complicado de lo que ya es. Pero antes de que pudiera retirarse, Paloma se incorporó y sujetó su brazo con firmeza. ¿Y si te dijera que mis sentimientos por ti son los mismos? La expresión que cruzó el rostro de Nahuel era una amalgama de anhelo y tormento que le atravesó el alma. Sin pronunciar palabra, rozó delicadamente su mejilla con los dedos, antes de emprender el regreso al campamento, dejándola a solas con una verdad que ya no podían seguir ignorando. Esa noche, todo se transformó. Paloma se despertó sobresaltada por el retumbar de cascos aproximándose al campamento. Era plena medianoche, y solo las situaciones más urgentes traían visitantes a esas horas. Se asomó desde su tienda y observó a Nahuel emergiendo de la suya con una expresión de gravedad que nunca antes había presenciado. El mensajero que arribó era apenas un muchacho no más de 18 años, con el semblante marcado por la angustia y la premura. Habló precipitadamente en apache, pero Paloma logró distinguir algunas palabras. Coronado, mexicanos, amenaza. Nahuel escuchó con creciente preocupación y al finalizar el relato del joven, su rostro se había transformado en una máscara de granito. Impartió órdenes tajantes en apache y el campamento entero despertó en un frenesí de actividad. Sijala se precipitó hacia Paloma. ¿Problemas?, pronunció en su español entrecortado. Hombres malos vienen. Coronado, inquirió Paloma, aunque ya intuía la respuesta. Antes de que Sijala respondiera, Nahuel apareció junto a ellas. Su semblante era más severo y amenazador de lo que Paloma jamás había contemplado. Coronado se acerca con 20 hombres, declaró con voz cortante. Exige tu entrega. Afirma que posees algo que le pertenece. ¿Qué podría tener yo que fuera suyo? Paloma sintió el terror expandiéndose por su pecho como hielo. La mirada de Nahuel se endureció aún más. Tú misma. Al parecer tu tío le debía más de lo que me reveló.
Coronado te considera su propiedad por derecho. La horrible revelación golpeó a Paloma como un mazazo. Todo había sido un engaño. Su tío no solo la había entregado para salvaguardar a la familia, la había vendido deliberadamente a Nahuel para evitar entregarla a Coronado, consciente de que el despiadado bandido la reclamaría tarde o temprano. «¿Qué piensas hacer?», murmuró con voz quebrada. La contestación de Nahuel fue instantánea y vehemente. «Prefiero morir antes que entregarte a ese monstruo, pero tu gente, si pelean por mi causa, podrían perder la vida. No puedo permitir semejante sacrificio. Esa decisión no te corresponde». Su tono emanaba toda la autoridad inherente a un jefe apache. «Estás bajo mi protección». «No». Paloma se incorporó descubriendo una fortaleza que desconocía en su interior. «No seré la razón por la que mueran personas inocentes. Si Coronado me desea que así sea». «Paloma, no comprendes la gravedad de tus palabras. Ese hombre te aniquilará». «Entonces que lo haga. Pero no permitiré que se derrame sangre apache por mi causa». Nahuel la sujetó por los hombros, sus ojos ardiendo con desesperada intensidad. «¿Imaginas que puedo dejarte marchar después de todo lo que has llegado a significar en mi vida? ¿Y crees que podría vivir sabiendo que provoqué la muerte de tu gente, de Siyala de Itzel del pequeño Amaru?» Se contemplaron en silencio el peso de su dilema imposible, hundiéndose entre ellos como una roca en aguas profundas. En ese momento Itzel se aproximó avanzando con su característica dignidad silenciosa. Entre sus manos sostenía algo envuelto en cuero antiguo. «Nahuel», pronunció en español cuidadoso, «es momento de que conozcas la verdad». Desdobló el cuero revelando documentos amarillentos por el paso del tiempo. Nahuel los tomó con manos temblorosas, y mientras leía su expresión transitó de la confusión al asombro, luego a algo semejante a una comprensión amarga. «¿Qué contienen?», preguntó Paloma. Nahuel elevó la mirada hacia ella, y por primera vez desde su encuentro, ella distinguió un destello de auténtica esperanza en sus ojos. «Son documentos de herencia», explicó pausadamente, «de mi padre mexicano. Al parecer, antes de fallecer, se arrepintió de haberme abandonado. Me legó sus tierras, todas sus propiedades. ¿Qué significa eso?». Significa, la voz de Nahuel se elevaba con cada palabra cargada de determinación, que soy el legítimo propietario de más de 50,000 hectáreas de territorio mexicano, incluyendo las tierras que Coronado ha estado usurpando ilegalmente durante todos estos años. Paloma sintió que su realidad se transformaba completamente. «Eso significa que Coronado no es el dueño que pretende ser, que tengo la autoridad legal para acabar con su imperio por completo». Sus ojos resplandecieron con una justicia inquebrantable. «Y quizás, solo quizás, existe una manera de resolver esto sin derramamiento de sangre». Itzel esbozó una sonrisa, y por primera vez desde que Paloma la había conocido, la sabia curandera mostraba una satisfacción absoluta. «Los espíritus tejen sus hilos con paciencia», pronunció la anciana. «Lo que parecía una maldición se transforma en bendición. Lo que parecía el final se convierte en un nuevo comienzo». Nahuel entrelazó sus dedos con los de Paloma, y esta vez los mantuvo unidos. «¿Depositas tu confianza en mí?», le preguntó. «Con toda mi existencia», respondió ella sin dudar. «Entonces mañana, cuando Coronado aparezca, se enfrentará a la mayor sorpresa de su vida». Por primera vez en semanas, Paloma sintió que quizás, solo quizás, el amor no era el riesgo más peligroso que podían permitirse. Tal vez era la única fuerza lo suficientemente poderosa para transformar ambos mundos. El sol alcanzaba su cenit cuando Coronado arribó con sus 20 hombres armados, pretendiendo intimidar a un apache salvaje, con documentación mexicana y autoridad legal. Lo que encontró lo dejó completamente desconcertado. Nahuel lo aguardaba en el centro del campamento, pero ya no vestía como guerrero apache. Portaba un elegante traje, los documentos hereditarios en una mano, y junto a él se encontraba el capitán Herrera, un oficial del ejército mexicano que había cabalgado durante toda la noche para estar presente.
Coronado. La voz de Nahuel resonó con una autoridad nunca antes manifestada. Vienes a reclamar algo en tierras que me pertenecen legalmente. El bandido desmontó de su caballo confundido, pero manteniendo su arrogancia. ¿De qué hablas, Apache? Vengo por la mujer que me pertenece por derecho. ¿Tu derecho? Nahuel desplegó los documentos. Soy Nahuel Vázquez, hijo legítimo de don Fernando Vázquez, heredero legal de la Hacienda San Rafael, y todas sus tierras colindantes. Tierras que has estado ocupando de manera ilegal durante los últimos 5 años. El rostro de Coronado se tornó pálido como la cera. Reconocía perfectamente esos nombres y esas tierras. Había edificado su imperio delictivo sobre propiedades que consideraba abandonadas. El capitán Herrera avanzó un paso al frente. Las autoridades de Chihuahua han validado todos los documentos. Don Nahuel es, sin lugar a dudas, el propietario legítimo. Usted, Coronado, no es más que un usurpador. Esto es una mentira, bramó Coronado. Es solo un apache salvaje. Es un ciudadano mexicano con todos sus derechos, respondió Herrera con firmeza. Y queda detenido por usurpación de propiedad, extorsión y actos terroristas contra civiles. Los militares bajo el mando de Herrera rodearon a los hombres de Coronado, quien se vio repentinamente despojado de poder, autoridad y todo lo que creía suyo. Paloma contemplaba la escena desde la distancia, su corazón palpitando con una mezcla de orgullo y amor profundo. Nahuel había encontrado la manera de triunfar sin violencia, utilizando las mismas leyes mexicanas que siempre lo habían marginado. Pero lo más conmovedor estaba por venir. Al mediodía, Evaristo apareció con Esperanza y la abuela Remedios, implorando perdón y suplicando el regreso de Paloma. Habían oído sobre la nueva posición de Nahuel y anhelaban recuperar a su querida sobrina. Paloma los escuchó serenamente, sin resentimiento, pero con una dignidad recién descubierta. Los perdono, pronunció con simplicidad. Pero mi lugar ya no está junto a ustedes. ¿Dónde está entonces? Sollozó Esperanza. Paloma dirigió su mirada hacia Nahuel, quien se aproximaba con paso firme. Está aquí con el hombre que me vio cuando era invisible, que me valoró cuando era menospreciada, que me amó cuando me consideraban sin valor. Nahuel se acercó a ella y, sin importarle los testigos, acunó su rostro entre sus manos. ¿Te quedas conmigo por decisión propia?, preguntó evocando aquella primera vez. Me quedo contigo porque mi corazón así lo elige, respondió Paloma con voz firme. Y porque unidos nuestra fortaleza es inquebrantable. Aquel beso trascendental fue testimoniado por todos apaches mexicanos, la familia que una vez la despreció, y aquellos nuevos amigos que la habían acogido con brazos abiertos. Fue un beso que entrelazaba 2 universos distintos, 2 herencias culturales, 2 almas que habían descubierto su verdadero hogar, una en la otra. Medio año después, celebraron su matrimonio en la hacienda restaurada de Nahuel, fusionando rituales apaches y mexicanos. Paloma lucía radiante en un vestido blanco adornado con símbolos de ambas tradiciones, mientras Nahuel combinaba la distinción de un hacendado mexicano con la majestuosidad de un guerrero apache. Siyala asumió el papel de madrina principal. Itzel santificó la unión con antiguos cantos sagrados. El padre Miguel presidió la ceremonia católica mientras todos danzaban bajo el firmamento nocturno, rodeados por 2 linajes que finalmente se habían convertido en uno solo. Paloma reflexionó sobre las sabias palabras del sacerdote. El fuego divino nos prueba para revelar nuestra verdadera esencia. Las llamas habían descubierto en ella una mujer inquebrantable con capacidad de amar sin restricciones. En Nahuel, habían revelado a un hombre capaz de unir mundos diferentes. Juntos habían forjado algo único, un amor sin fronteras, una familia sin prejuicios, un futuro donde la justicia y el respeto prevalecían sobre la discriminación y el temor. Aquella joven que una vez fue tratada como mercancía, había encontrado un tesoro inimaginable, un amor que la hacía verdaderamente libre.